Esteban, sí, más o menos leí su trabajo. Hay un concepto, hoy que es día de evaluaciones, vamos a comentar un poquito el trabajo de Esteban y en cuanto venga el corte de la sesión, ya no nos reconectamos, nos vemos la próxima semana y en la semana yo les empiezo a enviar sus mensajes sus calificaciones por mensaje ahí en la plataforma, ¿sale? Va, y si hay algo que comentar, bueno, ahí lo comentamos también. Sí, está bien, profe. Hay un concepto, Esteban, que usted se menciona reiteradamente o varias veces en su trabajo, que es el bien común. En el contexto de el derecho administrativo o en el contexto también podemos decir de la administración pública o del derecho público, porque recuerden que el derecho administrativo deriva del derecho público, no del derecho privado, del derecho público. Y tiene que ver el derecho administrativo con la administración pública, ¿sí? Con todas las instituciones públicas, es decir, las instituciones de gobierno, tanto a nivel municipal, estatal y federal, con sus diferentes formas, por ejemplo, los horarios que se manejan, o lo que en el gobierno federal y estatal vendría a ser una secretaría, ya en el municipal baja como una dirección, ¿no? Una secretaría de salud, acá es dirección de salud o dirección de educación municipal, ¿no? Digo, tienen sus... ¿Cambia entonces ahí, profe? Sí, porque cuando Sí, hablamos sí, de... sí me sentía un poquito perdido porque no conozco mucho los términos. Cómo está organizado, ¿no? Digamos como el organigrama o la estructura organizacional. En el gobierno federal, bueno, está la figura del presidente, ¿no? Y entonces hay secretarías de Estado que le llaman, las secretarías. Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, las que escuchamos nosotros regularmente como la SEP, ¿cuál otra escuchamos? La SEP, De crédito, la Secretaría de Crédito Público. ándele, todas esas, ¿no? Son secretarías que conforman el gobierno federal. Todas esas secretarías tienen delegaciones en cada estado de la República. Aquí hay una delegación de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Hay una delegación de Secretaría de Desarrollo Social. Pero esas delegaciones son del gobierno federal. Esas delegaciones en los estados informan constantemente al gobierno federal, ¿sí? Y a través de ellas bajan los programas federales, ¿sí? Por ejemplo, la SEP, hay aquí escuelas en Jalisco que dicen, sí, pero ¿es federal o es estatal? No sé si han escuchado. Ah, no, es estatal. Ah, ok, entonces depende de la SEJ, la Secretaría de Educación Jalisco. Ah, es federal. Ah, entonces depende de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? La Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, hay una delegación en Jalisco como en todos los estados, pero ahí bajan los programas federales, los programas sociales federales. Pero a nivel estatal, Jalisco tiene una Secretaría de Desarrollo e Integración Social, creo que se llama, que en sus siglas es CEDIG, algo así como CEDIG, ¿no? Que es Secretaría de Desarrollo e Integración Social Jalisco, ¿sí? Entonces, hay secretarías a nivel federal que tienen sus delegaciones en los estados y los estados tienen secretarías también que son las eh, eh, homologadas o son, digamos, que tienen funciones parecidas a las secretarías en el gobierno federal, pero estas son de competencia estatal, ¿sí? Es decir, solamente funcionan en su respectivo estado, ¿no? CEDESOL vendría a ser CEDIG, SEB vendría a ser SEG, Secretaría de Salud,
Acá es Secretaría de Salud, Jalisco nada más, ¿no? Hay una Secretaría del Trabajo Federal y hay una Secretaría del Trabajo del Estado, ¿sí? Entonces, así es como se constituye, ¿no? Así como está estructurada la organización a nivel federal y a nivel estatal. Y ya en el municipio, esas secretarías están también constituidas, pero ya en el municipio se denominan direcciones, ¿sí? Hay una dirección de educación. Si en el federal y en el estatal hay una Secretaría de Cultura, acá en el municipio hay entonces una Dirección de Cultura, ¿sí? Así es como está más o menos como la estructura organizacional. Y todo eso en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, todo eso está regulado por el derecho administrativo, que forma parte del derecho público, ¿sí? Pero también, más o menos así es la estructura también del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿sí? Aquí tenemos un Congreso del Estado, un Congreso local, un Congreso. Y hay un Congreso de la Unión, ¿sí? Los diputados federales. Porque acuérdense, por ejemplo, vienen las elecciones y en las planillas vienen o se empieza a hacer la difusión de los candidatos y dicen, para diputado federal, para diputado local, bueno, el diputado local es el que está aquí, que es su campo de trabajo, que su competencia para legislar será solamente el Estado de Jalisco. Y los diputados federales y los senadores son a nivel federal. Que el diputado federal por Jalisco, bueno, él tendrá que ver que la legislación federal para nuestro estado, y aunque él como persona física esté allá y tenga su trabajo allá, ¿no? Él estará ya legislando para nosotros. Y el diputado local es el que está aquí, en Hidalgo 222. Cuando le quieran ir a reclamar algo a su diputado de su distrito, bueno, ahí está en Hidalgo 222, ¿no? Pleno centro. Y en el municipio, la figura del poder legislativo, la figura del senador y del diputado a nivel federal y del diputado a nivel local, vendría a ser ¿quiénes en el municipio? ¿Los regidores? Los regidores, exactamente. Porque ellos de alguna manera legislan, pero lo que en el Estado y en la Federación vienen a ser las leyes, acá vienen a ser los reglamentos municipales, el reglamento de administración, reglamento de policía y buen gobierno, reglamento de educación, reglamento de todas las áreas, ¿no? Y también los regidores se constituyen en comisiones. La comisión de salud, la comisión de educación, por ejemplo, la comisión de salud, en esta época tuvo que haber realizado mucho trabajo en el municipio, en los municipios, porque los regidores que están dedicados a esa comisión tienen que haber recabado información igual de todo el mundo, de todo el país, del estado, y hacer una revisión y decir, a ver, las acciones que tenemos que llevar a cabo en este contexto de la pandemia son estas a nivel municipal, ¿no? Desafortunadamente, bueno, a veces los regidores pues no tienen como, digamos, la preparación, ¿no? La preparación escolar para poder conjuntar un cúmulo de información y luego asimilarla, ¿no? Procesarla y luego empezar a ver qué se puede hacer, ¿no? Eso pasa cuando los meten por amistad. Sí, ¿no? No, bueno, yo traigo ahí varias anécdotas de hecho, esta vez no me siento muy seguro de participar porque le digo a mis amigos, es que luego uno se cansa de estar resolviendo. Digo, la chamba está bien, o sea, si es parte de la chamba está bien, pero cuando tú dices, o sea, tengo que resolverlo porque pues metió la pata, ¿no? O sea, no supo cómo resolver. O sea, los que sí están estudiados o preparados acaban por resolver todo lo que los demás dejan de hacer Resuelven los o hacen problemas de con los error. demás.
¿Cómo, perdón, Diego? Perdón. Se resuelven los problemas de los demás. Sí, porque luego a veces, pues que, no sé, que el amigo va a ser regidor porque es amigo, porque es sobrino, ¿no? Pero no, y los que estamos, digamos, en un nivel directivo menor o somos subordinados, tenemos que estar constantemente resolviendo, ¿no? No sé si ya les platiqué una anécdota, ¿no? Es una anécdota muy, no sé, solicito yo un documento, ¿no? A una persona, ex servidor público. Y le digo, oye, necesito que me traiga oficios que haya emitido durante su periodo de gestión, ¿no? Por lo menos 3 oficios por cada año de su gestión para elaborar un documento mucho más complejo, ¿no? Y presentarlo a la fiscalía por una situación que traía ahí la persona en cuestión, ¿no? Entonces, me trae los oficios, ¿no? Me los mandó primero por imagen. Entonces, yo elaboro, ¿no? Sin revisar, uno inserta en los escritos, ¿no? Los datos de esos oficios. Oficio número tal que fue emitido en fecha tal, dirigido a, ¿no? Entonces, yo los inserto en el escrito. Voy ya por los oficios en físico y a la hora de que voy a presentar, el día que quiero presentar el escrito que yo había elaborado a la fiscalía, me empiezo a revisar los oficios uno por uno. Y uno de los oficios, fíjense bien, a ver ustedes qué les parece. Yo en ese momento no sabía si reír o llorar o enojarme, ¿no? Uno de los oficios, ella lo había firmado, es decir, ella había sido el remitente, ¿no? Y ella misma había sido el destinatario. Es decir, había tenido que informar algo dentro de su área, ¿no? Pero se lo había dirigido a ella misma como informando algo, eso que había sucedido, pero lo estaba firmando ella misma. Es decir, ella era la receptora de ese informe y la emisora de ese informe. Entonces yo me quedo así, ¿no? Decía, fulana de tal, cargo tal, presente, atentamente, fulana de tal. Era ella misma. Entonces, lógicamente, es un escrito que decimos va viciado de nulidad, no vale, no tiene, no tiene validez jurídica, pues. No te puedes tú informar a ti mismo algo que ocurre en tu área, o sea, algo ilógico jurídicamente, ¿no? Desde el sentido común, algo. Entonces, le marco y le digo, oiga, ¿sabe qué? Necesito que me dé otro oficio porque el oficio tal no me sirve, no es útil. Me dice, ¿pero por qué? Le dije, oiga, yo no quería entrar ni en detalles. Entonces le digo, oiga, es que no me sirve, no me es útil, yo necesito que me lo cambie por otro. Que esté firmado por usted, pero que vaya dirigido a otra área o a un superior jerárquico, ¿no? Y me decía, ¿pero por qué no te sirve ese? Y le digo, mire, lo que pasa es que está dirigido a usted y firmado por usted. Uno no se puede dirigir un oficio a uno mismo informando algo que ocurrió, ¿no? Me decía, ¿pero por qué no? Y uno no logra entender, o sea, es algo con lo que uno choca y a veces constantemente, ¿no? No, es que todavía se pone como terca, ¿por qué no? Sí, o sea, como que no le caía el punto de que jurídicamente no tiene validez si tú haces un oficio, dentro de tus funciones como servidor público. O sea, tú no puedes informarte algo a ti mismo, o sea, está totalmente fuera de lo, no sé. Pero pues eso es hasta simple lógica, profe. Yo creo que no se ocupa estudiar para eso. Sí. Pero pues ahí en este caso, si era un amigo del amigo,
infiltrado ¿no? y que no sabe. Bueno, cosas como estas suelen pasar, ¿no? Y entonces quienes de alguna manera estamos subordinados, no sé, como asesor jurídico, o tienes un cargo directivo a lo mejor, o a lo mejor colateral o subordinado, ¿no? O tienes a lo mejor el superior jerárquico de esas áreas, ¿no? A lo mejor por consideración te está constantemente diciendo, ve y revisa, ve y dile, ve y oriéntalos, ve y asesóralos, ¿no? Entonces es demasiado como cansado a veces, ¿no? Cansado. Pero son cosas que a veces, y a veces constantemente pasan, ¿no? Hay dependencias o habrá municipios. Yo creo que Guadalajara y Zapopan, espero, ¿no? Yo he estado aquí en Guadalajara, en Zapopan no me ha tocado estar, pero yo espero que por su capacidad socioeconómica como municipios, sea mucho menos estos eventos, no estos sucesos. Creo que hay personas mucho más preparadas, digo, pero habrá otros municipios de la zona metropolitana, ¿no? Que están un poco más a la periferia, que quizás tengan todavía mucho de este rezago en sus funcionarios públicos. Y sí hay que saber cómo el derecho administrativo regula todos esos pequeños detalles de la función pública. Redactar un oficio. Yo les platico otro, por ejemplo, que parecía una cuestión de forma. Cuando estaba en el gobierno federal, se emitieron diversos oficios de diferentes dependencias. Y entonces iba un oficio dirigido a la Marina, a la Secretaría de Marina. Y cuando yo veo el oficio, veo que dice licenciado fulano de tal, y entonces yo le digo a quien lo había redactado, oye, ¿revisaste bien el cargo en la Marina? Yo no creo que exista o que tengamos que poner licenciado fulano de tal. No sé, almirante, no sé qué cargos hay ahí, dije, no sé cuáles son los cargos que hay ahí, los grados, ¿no? Pero yo creo que deberá ser almirante, ¿cuáles otros hay? Podría haber en la Marina, hay otros nombramientos, ¿no? Y es como, parecieran como de forma, pero conociendo a las personas que tienen altos rangos en la milicia, en estas áreas de la Armada, ¿no? Del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, conociendo cómo son muchas veces de estrictos, ¿no? Porque son gente que cuando van avanzando suelen ser muy estrictos muchas veces. Yo decía, no podemos tener estamos en una institución, o sea, en una dependencia federal. Por mucho que sea un elemento de forma que pudiera parecer mínimo, no podemos pasarlo por alto. Porque un cargo, un nombramiento, pues siempre tiene su investidura, ¿no? Su carácter, ¿no? Y su valor, pues no se ganan en las abritas. Su valor, exactamente, ¿no? Y un valor, un cargo que está reconocido dentro de un derecho, ¿sí? Entonces, por mucho que parezca una cuestión de forma o que parezca una cuestión mínima, no se puede. Si queremos realizar un buen desempeño, no se puede pasar por alto, ¿no? No se puede pasar por alto. Entonces, por si alguna vez les toca estar en esos, digo, uno nunca sabe, ¿no? Siempre tengan cuidado con esos detalles, ¿no? Porque Parecen mínimos, pero pues sí lo dejan a uno en mucha evidencia. sí, ¿no? Y a partir de ahí uno se va dando a conocer, ¿no? Te va dando a conocer si tienes las aptitudes para estar un poquito más arriba o mejor ahí te dejamos o te ponemos en otra área de menor responsabilidad porque como que tus fallas, aunque sean de forma, pero son muy trascendentes, ¿no? Sí, pues es que obviamente los jefes de arriba se van dando cuenta de que ni siquiera eso tan sencillo de hacer lo puede uno hacer bien. ¿Cómo te van a encomendar algo más
Sí, más, con que se ocupe más, pues más conocimiento de. sí. En ese contexto, Esteban, el concepto de bien común, platíqueme un poquito y si nos pudiera poner algún ejemplo de el concepto bien común y contra qué concepto se contrapone, digamos, se relaciona en contraposición el concepto de bien común. Platíquenos un poquito sobre su trabajo y ahí vamos viendo estas preguntas que le hago, ¿no? Platíqueme sobre su trabajo. Bueno, era sobre la administración pública. Ujú, Pues, aquí lo tengo, yo puse que tienen que cumplir con unas funciones básicas. Es como establecer, promover el poder político o las relaciones estrechas entre el gobierno y el pueblo. ujú. Mm, El concepto de político o poder político, sí. ¿qué se les figura o qué quiere decir? ¿Cuál vendría a ser la definición de política? Estamos en tiempos de política electoral, pero política, ¿qué les refiere? ¿O a qué se refiere política? Cuando hablamos Política. del poder político, Es la organización, ¿no, profe? la organización, De la sociedad. muy bien, Zelaida. La política, bien entendida y desde su etimología, tiene que ver con la construcción y organización de la sociedad. Polis, ciudad, ciudad, como etimológicamente política, polis como ciudad en la antigua Grecia, ¿no? Y el otro vendría a ser como ticas, que viene a ser como organizar o construir una ciudad o una sociedad, ¿sí? De ahí viene la palabra política. Cuando hablamos del poder político, tiene que ver con poner a disposición de la sociedad organizada o bien organizada el poder político, el poder de construir organizadamente una ciudad o una sociedad. Y el poder político involucra, ¿no?, una serie de servicios y de recursos, ¿sí? Recursos económicos, recursos de infraestructura, ¿no? Que nuestras calles estuvieran muy bien, que nuestro alumbrado estuviera muy bien. Yo no sé quiénes más han padecido de agua en estos días. Estar una semana sin aguas es muy, muy desesperante, ¿no? Estos servicios tienen que ver con el poder político, ¿sí? Pero se refiere al, o sea, al poder político, o sea, el político que está en el poder, o el que tendría que regular al polis, a la sociedad. Exactamente, ¿sí? Tendría que, en sus decisiones, el poder político es esta capacidad de decidir, ¿sí? Los políticos están en situaciones y en lugares donde tienen esta capacidad de decidir, ¿sí? De decidir dónde se van los recursos económicos, cómo se distribuye la infraestructura, ¿no? Los caminos, las carreteras, las calles, el alumbrado, el agua, la infraestructura escolar, la infraestructura de transporte público, ¿sí? Están en una condición de poder decidir. Nosotros los colocamos ahí, ¿sí? Los colocamos. Y el poder político vendría o tendría que tener también o está involucrado esta capacidad de poner a disposición de la sociedad o de la ciudad todo este poder político que yo tengo, toda esta capacidad de decisión que yo tengo en relación a los servicios, ¿sí? El poder político. En ese sentido, Esteban y los demás compañeros todos, el bien común, estaría en contraposición o en relación,
de contraposición o de contraparte del bien particular. ¿Sí? El bien común está por encima del bien particular. ¿Sí? El político, el que está en el poder político y que debe de colocarlo en la sociedad, debe de pensar en el bien común y no en el bien particular. ¿Sí? De esta manera tenemos que parte de la corrupción, o más bien la corrupción tendría que ver con que desafortunadamente los políticos que forman parte de la función pública y de toda esta infraestructura pública que estamos platicando de las secretarías a nivel federal, estatal y municipal, las direcciones, muchas veces o quizás hasta ahora han puesto el bien particular o el bien de pocos por encima de, por encima del bien común. del bien común o del bien público o del interés social, ¿no? Digo, esto que yo pienso que falta mucho para madurar esta parte en el pensamiento del político mexicano, ¿no? A ver, Diego. Yo quiero poner un ejemplo que ahorita se está dando muy A ver. ahorita fuerte en cuestión de una reforma que quieren modificar con la eléctrica, que pues no lo quieren, ¿cómo se dice? No lo quieren aprobar porque quieren apoyar más al extranjero que al pueblo mexicano. Digo, la reforma de la energía eléctrica, ¿no? Que hubo un amparo por ahí que se interpuso para que no avance la reforma en materia de energía eléctrica, ¿no? O sea que sería privatizar CFE No, lo que pasa es que quieren o lo van a que vender. lo sigan, ¿cómo se dice? Manejando los extranjeros y no nosotros para que baje el costo, en teoría. Van a vender, entonces van a vender CFE. No, Pues es que ya tiene CFE su parte, pero la mayoría de la electricidad la maneja, por decirlo así, Estados Unidos, los todos los particulares. extranjeros. Entonces, por eso nuestros costos se elevan a estar pagando. Y lo que quieren es manejarlo nosotros, minimizar costos y todos. Eso es lo que pretende la reforma. El Ejecutivo Federal está presentando una reforma para generar cambios en materia de energía y que el país, ¿no? El país salga beneficiado. Pero, por otro lado, están los intereses particulares, que ya interpusieron un amparo para que la reforma no camine, no avance. ¿Por qué? Porque hay intereses particulares. El bien propio, el bien particular, por encima de el bien común, ¿sí? O el bien de unos pocos particulares, como siempre se ha hecho, por encima del bien común. Por eso es que en México hay una gran cantidad yo le decía a unos amigos el otro día, si en México estuviera mejor la equidad en cuanto a la riqueza, ¿no? Pues no nos costaría mucho trabajo a los que nacemos con poco, ¿no? No nos costaría mucho trabajo poder avanzar, ¿no? Pero yo le decía, a veces llegamos a una cierta edad, pero cuando empezás a trabajar desde los 8 años o 9 años, ¿no? Que ya traías en la cabeza, pues no sé, preocupaciones de cómo vas a comer, ¿no? Y de tu cuaderno, ¿no? Y ya tus papás te decían, pues es que hoy no hay, ¿no? Pues si llegas a una cierta edad que todavía no eres viejo, pero ya te sientes cansado, ¿no? Ya te sientes cansado. Algo ibas a decir, Esteban, perdón. Se trabó, perdón. Sí. Que no había, ya no había, se había hecho una reforma de energía con Peña. Sí, pero ahí salieron A beneficiados beneficiar pocos, fue ellos. creo. Y los que faltaron quieren su mochada. Se quiere como contrarrestar a esa reforma. La reforma vendría a ser como una contrarreforma para darle el cambio ahora, ¿no? A un beneficio público, pero los que ya están beneficiados con las reformas del sexenio pasado,
pues no quieren que esta nueva reforma avance, ¿no? Porque Obvio. podría quitarles o arrestarles privilegios. Sí. Es más, profe, hasta creo que van a poner una, ¿cómo se dice? Una propuesta para modificar los amparos, ¿verdad? Cierto, sí, sí. No, Profe, y al pueblo, ¿qué es lo que le conviene? ¿Quedarnos como estamos o la reforma que se promueve? hasta donde yo sé, al pueblo le convendría la reforma que está tratando de avanzar. Digo, lo poco que pude leer en estos días que salió lo del amparo, ¿no? Sí convendría para el pueblo la nueva reforma. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Los pocos particulares que están siendo beneficiados empiezan a bombardear a los medios de información, ¿no? Y entonces de pronto uno ya no sabe qué es lo que realmente convendría, ¿no? ¿Sí me explico? Está Claudio X González y no sé, todos estos grandes empresarios, ¿no? Sí, Son por los que eso, manejan FEMSA, Oxxos, Bimbo, son los únicos sí. beneficiados. Ujú. Sí, pues a lo que voy, pues porque a final de cuentas uno como pueblo queda confuso de sí o no, o ya con la finta de que todo nos va a perjudicar y que todo es Sí, beneficio ¿no? para ellos. O sea, como usted dice, no hay bien común y en lo que yo redacto se supondría que debe de haberlo. Muchachos, y parte de esta carrera de derecho tiene que ver con ser personas informadas. Es decir, de que no solamente nos quedemos con lo que dice. Yo tengo un amigo periodista y luego veo sus, sus publicaciones, ¿no? Actualmente ya no le digo nada porque luego a veces entramos, y somos amigos, la verdad, y luego a veces entramos ahí. Pero ser profesionista y sobre todo en esta área del derecho tiene que ver con meternos a los asuntos, informarnos, tratar de buscar qué nos dicen las leyes respecto a, qué nos dice el derecho respecto a esos temas, ¿no? Porque es parte de nuestra responsabilidad luego poder platicar con las personas, ¿no? Y poder decirles, es que esto está así, esto está así, esto está así, ¿no? Digo, porque los medios te dicen un montón de cosas, ¿va? Esteban, pues los veo y sigo por ahí leyendo su trabajo, Esteban, y los veo la próxima semana, ¿sale? Sí, Ahí le profe, que mando esté muy mensaje. bien. Sí, Sí, profe, Saludos, profe. gracias. Gracias, profe. Sergio. Saludos. Bueno, lo Ándale. vi, a veces se aparece ahí en la pantalla. Ándales, pues, cuídense. Que esté bien, Igual, profe, hasta profe, luego. gracias.